Hola, hola. Bueno, vamos a empezar con este tema que es de la unidad 4. Vamos a empezar ya nuestra unidad 4. El tema es presupuesto y gasto públicos. Sí, parece que sí se está escuchando bien. Bien, vamos a empezar entonces a definir justamente cuál es el objeto del presupuesto público. Vamos a hablar en esta unidad también del proceso de planeación y de la programación y presupuestación. Como tal, el presupuesto público se define como un cálculo anticipado de ingresos y gastos de una actividad económica, particularmente gubernamental, por eso es público, durante un periodo dado que va a ser normalmente un año. Un presupuesto como tal es un plan de acción dirigido a cumplir una meta. Esas metas se van a tener que expresar en valores y particularmente en términos financieros. Y, por supuesto, además deben de estar señalizado cuál es el periodo que va a cubrir ese ejercicio de los valores y gastos financieros y cuáles son las condiciones previstas. Si ustedes recuerdan, ya habíamos hablado que justamente para elaborar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, pues se partía de los criterios generales de política económica. Los criterios generales de política económica pues sientan las bases para esas condiciones previstas para poder ejecutar esta planeación de cómo se van a ir realizando o cubriendo las necesidades de gobierno. El objeto del presupuesto público, entonces, implica que este es el instrumento primordial que van a hacer uso tanto instituciones como los diferentes niveles de gobierno para elaborar planes y programas para poder llevar a cabo las funciones que les son encomendadas. Siempre va a tener que estar encuadrado dentro de un año. Y además, el objetivo o la importancia de elaborar un presupuesto radica en que este va a permitir a los gobiernos el revisar cuáles son sus prioridades, establecerlas dentro de esos objetivos del gasto y evaluar cómo se van llevando a cabo estos objetivos para efectivamente saber si se puede llegar o no a las metas que se tenían planteadas. Los objetivos entonces del presupuesto que va a buscar o que se van a buscar con el presupuesto es uno, que haya transparencia de los recursos públicos. Después van a ustedes, les voy a dejar que revisen justamente esta página de transparencia pública para que ustedes vayan revisando si efectivamente van entendiendo cómo está organizado el gasto y cómo pueden revisar ahí cómo se está ejerciendo, cómo se van cumpliendo estas metas y estos objetivos. Otro de los objetivos es que haya una comunicación entre los diferentes órganos de gobierno, ¿no? Entre cuáles son sus necesidades y cómo van ejerciendo sus funciones y cuáles son las cantidades que van necesitando para llevar a cabo esas funciones. Un tercer objetivo es que los ciudadanos como tal puedan revisar qué tan efectivos son los programas que se están creando para cumplir con estas funciones que les son encomendadas a los gobiernos. El cuarto objetivo sería el control preventivo, es decir, que se pueda prevenir de forma continua cómo se van haciendo esas modificaciones del presupuesto para efectivamente lograr mejoras al momento de ejercerlo y que además pueda irse buscando esta flexibilidad año con año en función de las reformas que se van haciendo para ejercerlo de una forma más eficiente. Un quinto objetivo sería que obviamente si los ciudadanos tienen el acceso a esta información, pues entonces también puedan participar de manera más precisa los ciudadanos, ya sea desde la consulta de los datos o de los programas que son de su interés, participar también en el ejercicio de ese gasto para las mejoras locales, pero además también poder evaluar
el servicio público que le es prestado en función de lo que se destinó para llevar a cabo esas funciones. Un sexto objetivo sería, pues obviamente, permite la planeación, ¿no? Tanto a mediano como a largo plazo, es decir, tanto a lo largo de un año, programas que pueden a lo mejor ser de 2 o 3 años, y asimismo también poder evaluar a largo plazo, es decir, a nivel transaccional, cómo se ha ejercido ese presupuesto público. Otro objetivo sería la estabilización de los presupuestos y abatimiento de los costos de los programas. Es decir, si decíamos que esto nos sirve para establecer prioridades, pues entonces que justamente pueda mantenerse una estabilidad o una asignación continua para esas áreas que son prioritarias y que siempre se van a estar necesitando, pero también a la vez que les permita revisar cuáles son los costos de esos programas y poder disminuir los costos de esos programas alcanzando mejores niveles de eficiencia. Un octavo objetivo sería el poder calificar qué tan efectivos son estos programas. Es decir, comparar un programa con otro o a través de los años para saber si un programa sigue funcionando o si ya es necesario modificarlo, cambiarlo, adicionarlo. Y además va a permitir comparar los servicios que son otorgados por el gobierno en función de distintos periodos o inclusive de diferentes estados de gobierno, ¿no? Para ver justamente quién está ejerciéndolo de forma más eficiente. El último fin como tal sería el lograr una modificación del bienestar de la población. Es el último, pero obviamente no es el menos importante. Todos estos pues están en función, ¿no?, de que se ejerce como tal un presupuesto, se planea cómo va a llevarse a cabo ese gasto público, pues justamente con el objetivo de alcanzar niveles más altos de satisfacción o de bienestar en la población. El proceso como tal de aprobación de este presupuesto, pues es muy interesante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en una primera etapa el Ejecutivo Federal crea este proyecto de presupuesto de egresos y acuérdense que hablábamos que este ciclo como tal normalmente va a abarcar más allá de un año, ¿no? Los gastos sí solamente cubren del 1 de enero al 31 de diciembre, pero el proceso como tal de todo el presupuesto pues es mucho más largo. Por ejemplo, aquí esta parte donde se hace llegar el proyecto de presupuesto de egresos a la Cámara de Diputados, normalmente se lleva a cabo a finales del año anterior, ¿no? Bueno, entonces el Ejecutivo hace llegar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es como se va a revisar. Estos diputados analizan este proyecto de presupuesto de egresos a través de una comisión de presupuesto y cuenta pública, ¿no?, que está formada ahí en la Cámara de Diputados. Después, la comisión de presupuesto y cuenta pública va a reportar si es necesario hacer cambios en la ley de ingresos. Pues esta comisión va a examinar y discutir primero en lo general y luego en lo particular el presupuesto de egresos y emite un dictamen. Este dictamen, pues entonces es lo que va a permitir el pasar a la etapa 4, que es cuando la comisión envía el presupuesto de egresos de la Federación ya analizado, dictaminado, para ser votado en la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, en el Pleno de la Cámara. En la quinta etapa, el Pleno de la Cámara discute y vota ese decreto de presupuesto de egresos de la Federación. Puede ser aprobado, ¿no?, en la totalidad de los artículos que presenta, o puede ser aprobado en lo particular, ¿no? Es decir, algunos de ellos, pero no en su totalidad. Si el presupuesto como tal no es aprobado en su totalidad, si tiene algunos comentarios, entonces se va a devolver a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que a su vez ellos otra vez vuelvan a discutir y analizar esos capítulos, esos artículos que no fueron aprobados
y se llegue a un acuerdo. Si se llega al acuerdo, entonces otra vez vuelven a pasar aquí por la etapa 3, ¿no? Les dice cuáles son los cambios que se van a hacer para que pueda ser aprobado. Se envía otra vez a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados vuelve a votar y si en esta ocasión ya se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, entonces ya se envía al Ejecutivo para que pueda publicarlo. Si no se aprueba, pues entonces volvemos a regresar en este ciclo, ¿no? En este bucle. Una vez que el Ejecutivo recibe el decreto de presupuesto de egresos de la Federación que ya fue aprobado, entonces ahora sí tiene que publicarlo en el Diario Oficial de la Federación para que pueda ya ejercerse ese gasto público por decreto. Entonces, ese sería como el proceso que tiene que seguirse para que empiece apenas, ¿no?, a ejercerse como tal ese presupuesto de egresos. Y este proceso, pues, se lleva a cabo en el año anterior. Normalmente es un proceso que va desde septiembre hasta diciembre, para que el 1 de enero del año en que se va a ejecutar ese presupuesto ya esté listo y aprobado el presupuesto de egresos y publicado de forma oficial. Se encuentra vigente ese presupuesto de egresos hasta el momento en que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Como tal, podemos también considerar que hay una importancia justamente en cómo se definen estos conceptos del gasto, y también veremos un poquito más adelante y cómo se lleva a cabo esa incidencia, ¿no? Es decir, la parte de la ejecución y del análisis, para poder saber cuál es la forma más eficiente de organizar ese gasto público. El Estado, bueno, se considera que tiene una participación más complicada dentro de la economía que los otros dos agentes económicos, que la familia y la empresa, porque a la vez de que es un agente económico en sí mismo, es decir, también ofrece factores, bienes y servicios, pues también demanda bienes y servicios y factores de la producción. Además, pues interviene en la actividad económica desde distintos puntos de vista, ¿no? Justamente estas funciones de participación del Estado, pues implica además otro tipo de actuaciones o de actividades. Por ejemplo, el Estado, pues además es un regulador de la economía, es decir, emite políticas, leyes, normas para incentivar o desincentivar a los agentes económicos para participar en un sector económico u otro. También es el encargado de la circulación del dinero, no es el que crea el dinero y el que decide cómo se va a estar dentro de la economía, cuándo hay que retirarlo, cuándo hay que incrementar esa oferta monetaria, pero además también pues es quien va a decidir si hay necesidad de endeudamiento o no, si se puede disminuir esa deuda o si al contrario es momento de incrementarlo. El Estado también es propietario de factores productivos, de bienes y servicios, ¿no?, que necesitan las empresas para poder a su vez también llevar a cabo la transformación productiva para ofrecer bienes y servicios. En este caso tenemos el ejemplo más común, que es pues la energía eléctrica, ¿no? Tiene que generarla para que las empresas a su vez puedan proveerse de este insumo para llevar a cabo el proceso de producción. Y bueno, lo que decíamos antes, el Estado pues también obviamente demanda bienes y servicios, ¿no? Si es parte de ese proceso productivo, pues también va a demandar factores de la producción, y además también para poder llevar a cabo las funciones normales, pues tiene que demandar bienes y servicios. Provee a los ciudadanos de bienes públicos, ¿no? De esos bienes que genera, que son, ya saben ustedes, carreteras, caminos, parques, hospitales, escuelas, etc. Otra de sus participaciones en el circuito económico, pues, es la recaudación de impuestos, ¿no? Él es el encargado de recaudar estos impuestos, él es el encargado de emitir cuáles van a ser estos impuestos que se van a recabar, y pues esa es otra de sus tareas.
El Estado además también apoya la actividad económica o interviene directamente en la actividad económica de los otros agentes económicos mediante subsidios y transferencias para incentivar o desincentivar la participación de los demás agentes económicos en algunas áreas o sectores de interés. Entonces, como tal, podemos definir el gasto público como la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el gobierno, tiene que emplear para el cumplimiento de sus funciones, y entre ellas se encuentran de manera primordial pues la satisfacción de los servicios públicos de la sociedad, ¿no? Una de sus primeras funciones. Este ejercicio, ¿no? O esta función de satisfacer los servicios públicos se considera como una devolución a la sociedad de los recursos económicos que capta el Estado, ¿no? Es decir, el Estado tiene un sistema tributario por el cual obliga al pago de impuestos, y entonces con ese dinero o con esos fondos el Estado tiene que devolverle a la sociedad esos recursos, pero no en cantidad de dinero, ¿no? Sino a través de estos servicios públicos que nadie más puede brindar en la economía. Este concepto, pues obviamente ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿no? Y esta misma evolución del concepto, pues muestra cómo ha adquirido una importancia vital para las actividades que tiene que desempeñar, ¿no? El Estado en la economía. Por ejemplo, al principio se consideraba pues que el Estado, su papel era pues justamente financiar y proveer solamente los servicios públicos. Más adelante se integra que también una de sus funciones pues es justamente la redistribución del ingreso, ¿no? Y del patrimonio nacional, es una de las tareas o de los objetivos del Estado, como ustedes recordarán. Después, pues obviamente a raíz de los cambios o de las grandes crisis, pues se observa que otro de los papeles importantes del Estado, pues es justamente ser parte de quien se encarga de estabilizar la economía, ¿no? En momentos de crisis el Estado es el que tiene que resolver o responder para lograr que la economía salga de esas crisis o de esos valles. Y pues también se considera que uno de los papeles del Estado pues es el incremento de la renta, ¿no? Es decir, y bueno, yo diría más que el incremento de la renta es la mejora del bienestar social. Si ven, estas funciones son las mismas que revisamos al principio, ¿no? La función asignación, la función distribución, la función estabilización, crecimiento económico, que yo siempre les digo, más que crecimiento económico, pues debe buscarse desarrollo económico, ¿no? Y tenemos también por ahí otra función de gobierno que también habla justamente de cómo ha evolucionado este concepto, que es la coordinación, ¿no? La función coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Este concepto como tal, pues vamos a encontrar que está ligado justamente a esa participación del Estado en la economía, ¿no? Vamos a tener por un lado los hacendistas clásicos, ¿no? Que nos dice en esta teoría de la hacienda pública que el Estado pues es consumidor de bienes y por lo tanto tiene que utilizar el gasto para cumplir sus funciones, ¿no? Las funciones, ¿cómo las va a llevar a cabo? Pues justamente con el consumo de ciertos bienes y servicios para poder crear a su vez esos grandes servicios públicos que tiene que proveer a la sociedad. En la actualidad, bueno, se le asignan estas otras funciones al Estado, que es la redistribución de la riqueza, y que justamente la puede llevar a cabo esta función pues a través de la distribución del gasto público para modificar, ¿no?, las discrepancias que hay entre los niveles de riqueza y pobreza en un país. Las características entonces, ¿no?, del presupuesto pues es que siempre se va a medir en términos monetarios, ¿no? Es decir, vamos a estar hablando de erogaciones dinerarias. El presupuesto es efectuado por el Estado
Por lo tanto, tienen que incluirse todos los gastos de gobierno sin importar si estamos hablando de nivel federal, estatal o municipal. El presupuesto siempre debe de ejercerse en virtud de la ley, ¿no? Esto que comentábamos anteriormente. Tiene que haber una ley que respalda los ingresos y entonces también cómo se va a ejercer, ¿no? Es decir, para poder ejercer el gasto público, pues es necesaria la elaboración de este presupuesto de egresos de la Federación. Debe de cumplir con la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Es decir, debe haber esta congruencia en donde el Estado participa o reasigna la riqueza u organiza siempre con fines de interés público. Entonces vamos a encontrar que hay ciertos principios del gasto público, ¿no? En particularmente hay dos postulados que nos van a establecer estos principios del gasto público, que son, por un lado, la reducción del gasto público al mínimo posible, ¿no? Es decir, debe de ser el mínimo porque debe de intentarse que no haya una interferencia clara dentro de la economía que pueda desincentivar la participación de la iniciativa privada, ¿no? Y dice, bueno, no importando de consecuencias negativas que puedan causar y manteniendo una tendencia liberal o desreguladora, ¿no? Es decir, tratar de intervenir lo mínimo posible, es decir, que se ejerza como tal el gasto público en función de la necesidad real. Otro de los postulados básicos es que el gasto público alcance siempre el nivel más alto posible. Es decir, ya que el gobierno tiene una influencia muy importante en la economía, va a tener obviamente una tendencia intervencionista porque pues, es su papel como regulador, ¿no? Como proveedor de los más importantes servicios que se pueden dar de forma colectiva o social. Por lo tanto, pues tiene que alcanzar el nivel más alto sin que haya realmente una intervención negativa, ¿no? Sino que su influencia tiene que ser positiva en la medida en que ejerce ese gasto público con el objetivo de mejorar el bienestar de la población. Estos principios que enunciamos de manera general, pues se establecen, ¿no? Como 4 principios básicos de Somers, que son los que deben de orientar el gasto público para hablar de que se tiene un presupuesto eficiente, ¿no? Y con base en ello, pues entonces decidir cuál es la magnitud y naturaleza que debe de tener el gasto. Uno es el principio del gasto mínimo, ¿no? 2, principio de mínima interferencia con la propiedad, con la iniciativa privada, que también estos dos son los que ya hablamos anteriormente. El principio de máxima ocupación, ¿no? Es alcanzar el más alto nivel del gasto público, que no sea negativo, es decir, el máximo que pueda ocuparse para asegurar que va a haber bienestar en la población y obviamente también el principio del máximo beneficio, con lo que se ejerce de gasto público se tiene que generar el mayor beneficio posible para los agentes económicos. Este principio del gasto público, pues nos dice que el gobierno como tal debe de gastar lo mínimo posible, lo mínimo, pero sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Es decir, asegurar la provisión de los bienes y servicios que solo el Estado puede proveer, pero para obviamente aplicarlo, pues debe de tratar de gastar lo mínimo posible. Por lo tanto, solo debe de intervenir en servicios que son esenciales para la población. Y bueno, este es un principio de Somers, ¿no? Que dice cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada de forma eficiente debe ser excluido de los gastos del gobierno, ¿no? Si ya hay alguien que lo está proveyendo, pues entonces no es necesario que el Estado participe en ello. El principio de mínima interferencia con la iniciativa privada, pues aquí plantea que las entidades públicas no deben de competir de ninguna forma con las entidades privadas, ¿no? Es decir, no es el papel del Estado el competir con las empresas privadas.
Por lo tanto, el gobierno no debe de ofertar bienes o servicios que no sean de necesidades básicas de la población o que no sean para asegurar, ¿no?, que se van a proveer los servicios que nadie más puede proveer. El principio de máxima ocupación, pues nos dice que el Estado solo debe de intervenir vía el gasto público, ¿no? Y bueno, en condiciones excepcionales puede intervenir, pero siempre con el objetivo de maximizar bienes y servicios que está ofreciendo, ¿no? Es decir, si hay alguien que no esté cubriendo esa demanda que pueda haber de algún producto o servicio, entonces en esos casos el Estado sí debe de intervenir, pero solamente en esos casos. Por lo tanto, considera que hay al ejercer este principio de máxima ocupación, pues se pueden alcanzar mayores niveles de vida y la máxima seguridad social con la intervención del Estado. Por ejemplo, pues obviamente el Estado puede intervenir para fomentar el empleo en épocas de depresión, pero en épocas de auge, pues no es necesario que el Estado intervenga. El principio de máximo beneficio de todo gasto público nos dice que el gasto debe de aplicarse donde se proporcione la utilidad marginal social mayor, ¿no? Es decir, siempre y cuando haya incrementos de la utilidad marginal del bienestar social, el Estado puede intervenir, pero solamente en el punto donde se alcance ese máximo de utilidad marginal. Y este principio, como en realidad es un complemento de estos otros tres, ¿no? Es decir, por decirlo así, tiene que aplicarse al momento en que se aplica cada uno de estos principios, tanto el de gasto mínimo como el de intervención mínima, como el de máxima ocupación. Por otro lado, ¿no?, tenemos que Einstein también elabora sus principios de gasto público y señala que, bueno, debe de haber un principio de beneficios y costos marginales, una búsqueda de soluciones al menor costo, la apreciación monetaria de servicios públicos, contratos con incentivos para adquisiciones gubernamentales y mejoras en el curso de las tomas de decisiones del Estado. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, el principio de beneficios y costos marginales, pues nos dice que el gasto se debe de ejercer en el punto en que la utilidad del último peso que se gasta sea mayor o igual al peso o al último peso que se erogó como costo de prestar ese bien o ese servicio, ¿no? Esto se refiere a esta relación entre beneficios y costos marginales. En el momento en que la utilidad que se está generando con la intervención del Estado, la participación del Estado, cuando los beneficios son menores que lo que cuesta, pues entonces es momento de que no debe de participar el Estado, ¿no? Obviamente esto solo se va a aplicar en algunos rubros del gasto público, por ejemplo, producción de energía, servicios de transporte, ¿no? No debe de participar completamente como productor en la economía. Analiza también entonces solamente valores monetarios, ¿no? Es decir, deja de lado un poco este asunto de la redistribución de la riqueza en materia de activos intangibles, es decir, educación, administración de justicia, ¿no? En estos son en los que sí puede entrar sin necesidad de que se haga esta comparación de beneficios y costos marginales. ¿Por qué? Porque obviamente estos servicios que se prestan son exclusivos del Estado y de ninguna forma cualquier otro agente podría ejercerlo de mejor forma. Ok, el principio de buscar soluciones al menor costo. Se deben de seleccionar aquellas soluciones que representan como tal el costo menor, ¿no? Es decir, soluciones económicas o sociales en materia de gasto, es decir, programas que puedan solucionar ese problema, pero que sean la opción que tiene menor costo de todas las que puedan existir. El principio de apreciación monetaria de los servicios públicos, pues dice que, bueno, como tal el gobierno puede optar por ofrecer los servicios gratuitamente, por dar un subsidio, ¿no?, a diferentes grupos de interés,
o dar un subsidio absolutamente a todos, o cobrarlos a precios de mercado. Pero, como tal, debe de considerarse cuál es ese beneficio y cuál es el costo de producir un servicio público. El Estado decide cómo se pagan, pero sí debe de calcularse para poder elaborar el presupuesto de egresos, pues cuáles son esos beneficios y costos marginales. El principio de contratos con incentivos para adquisiciones gubernamentales plantea que los proveedores como tal del gobierno ofrezcan posibilidades ventajosas en materia de crédito, calidad o disponibilidad para beneficio de la comunidad, ¿no? Es decir, deben de dar lo mejor que ellos puedan ofrecer cuando son proveedores del Estado. Y por lo tanto, los contratos gubernamentales pues no deben de otorgarse por compromisos particulares, ¿no? Este es un principio muy básico justamente para evitar cuestiones de corrupción. El quinto principio de Einstein es que pues siempre debe de haber mejoras en el curso de la toma de decisiones, ¿no? De tal forma que las funciones que ejercen las instituciones públicas siempre deben de tener sus objetivos definidos y no debe de haber competencia entre las diferentes secretarías o instituciones, ¿no?, que participan en el gobierno. Y además también, pues les va a permitir este principio que tengan una mejor forma de organización y planeación de las actividades a realizar. Y por lo tanto, este principio también es el que da pie a la evaluación de los objetivos de gobierno, ¿no? Es decir, saber si así como se ejerció el gasto público fue de forma eficiente o qué mejoras se pueden hacer o llevar a cabo para los siguientes años en que se requiere ejercer el gasto público en ese sector específico o en ese programa. También, por supuesto, pues tenemos diferentes clasificaciones del gasto público, ¿no? Este cuadrito ya lo habíamos visto, pero revisamos solamente la clasificación en materia de ingresos, pero también tenemos clasificación en materia de egresos. La clasificación más común es esta, en gasto programable y gasto programable. El gasto programable, como tal, es el que va a ejercer la administración pública central, ¿no? Es decir, las funciones y actividades de gobierno. Y va a tener ahí, además, pues la que llevan a cabo los organismos y las empresas que forman parte también de gobierno. Por otro lado, tenemos los gastos no programables. Estos obviamente pues son los que sin ningún problema pueden ejercerse año con año en el presupuesto, ¿no? Es decir, el momento en que se levanta el presupuesto de egresos de la Federación, ¿no?, se les pide a cada una de las instituciones o secretarías pues que den cuáles son como sus gastos más comunes o sus gastos fijos, ¿no? Y obviamente ahí van a entrar pues los salarios de los trabajadores que tienen, los pagos por servicios de luz, de agua, etc., ¿no? Es decir, todo lo que de alguna forma pueden programar para el año siguiente, porque ya saben que van a emplear ese dinero para satisfacer estas necesidades. Pero además tenemos también el gasto no programable. En ese gasto no programable, pues entran aspectos como el costo financiero de la deuda, o el costo financiero de llevar a cabo ciertos proyectos, de endeudarse, de pedir créditos, de financiar algunos programas o proyectos. Van a estar también las participaciones extraordinarias, ¿no? Y ahí se van a colocar, pues, que son no programables porque son extraordinarias, y las ADEFAs, ¿no?, que son justamente los adeudos de ejercicios anteriores que tienen que pagarse durante ese año corriente donde se va a ejercer el presupuesto. Entonces, de esa forma ya tenemos completito este esquema, ¿no?, de los fuentes y usos de los recursos públicos, y podemos ver que pues la Ley de Ingresos de la Federación es quien va a establecer cuáles son esas fuentes de recursos, y el presupuesto de egresos de la Federación es el que va a explicar cómo se va a llevar a cabo ese uso de los recursos. Tenemos otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la clasificación programática. La clasificación programática lo que hace es que muestra cuáles son esas erogaciones
que van dirigidas a programas gubernamentales específicos o a la provisión de bienes y servicios públicos. Y esta es la que se divide, como vimos en el cuadrito anterior, en gasto programable y no programable. Lo que es extraordinario, lo que se incrementa por cuestiones de costo de financiamiento de ese gasto público, ¿no? Y el gasto programable, que es el que sí se puede calcular, porque ya sabemos cuáles son las obligaciones que se tienen, porque se tuvieron las mismas en los años anteriores. Tenemos la clasificación administrativa, donde aquí se va a organizar según ejecutores del gasto y unidades administrativas, y se va a ejercer a partir de unidades responsables o de responsables de la ejecución de ese gasto. Ahorita vamos a hablar más de estas tres clasificaciones. Los conceptos que resaltan en la clasificación administrativa es que se va a organizar según entidades de administración central, gobierno federal, y organismos y empresas del sector paraestatal, ¿no? De esas dos formas se van a clasificar. Esta clasificación administrativa, pues nos respondería a una pregunta que nos dice, ¿quién gasta? ¿No? Pues son estas entidades que son el gobierno. Y además tenemos empresas paraestatales y además tendremos otros organismos que son autónomos. Después tenemos la clasificación funcional, donde en este caso el gasto público se organiza o se clasifica según las funciones que el gobierno, ¿no?, tiene que llevar a cabo, que las funciones a grandes rasgos serían estas tres: el desarrollo social, el desarrollo económico y pues obviamente las funciones de gobierno, ¿no?, es decir, las administrativas. Tenemos además la clasificación económica, donde aquí explica que el gasto realizado para poder adquirir bienes y servicios, pues es para cumplir con las funciones y actividades del Estado, y nos diría en qué se gasta, ¿no? Si es gasto corriente, sueldos, salarios, pensiones, becas, o si es gasto de capital, infraestructura para hospitales, carreteras, medios de comunicación. Hay diferentes tipos de presupuesto, y como tal, la metodología para elaborarlo puede ser distinta en los países e inclusive de un sexenio de un año a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 6 tipos de presupuestos. El primero, el presupuesto inercial, es un presupuesto que normalmente se aplica durante el primer año de gobierno. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente se calcula la tasa de inflación. Esa tasa de inflación se le agrega a los gastos que ya se vinieron realizando un año anterior, y entonces es el mismo presupuesto del año anterior con los ajustes, actualizaciones y la tasa de inflación que se calcula para el siguiente año, y es el mismo presupuesto que se ejerce. ¿Por qué normalmente es el que se ejerce en los primeros años? Porque pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? De que llega el nuevo ejecutivo con su gabinete y entonces apenas van a revisar cómo van a llevar a cabo ese presupuesto. En este año sí tuvimos una preparación anterior, de tal forma que desde el primer año de gobierno no se aplicó este presupuesto inercial, sino que sí hubo pues cambios importantes en materia de cómo se iba a ejercer el presupuesto, ¿no? Por eso será interesante revisarlos, lo que llevamos del sexenio y más ahora con esta contingencia que tenemos por la pandemia, como para ver cómo se elaboraba el presupuesto en periodos anteriores y cómo se tiene ahora, ¿no? Es decir, a qué se gasta, quién gasta, qué entidades se reorganizaron, qué secretarías solamente cambiaron de nombre y si cambió a su vez el presupuesto que se les asignó o no. Tenemos además el presupuesto base cero. Este presupuesto base cero, pues a veces se considera que es un presupuesto irreal, porque pues lo mismo que decíamos hace rato, ¿no? Con el gasto programable. Hay compromisos que ya se tienen, por lo cual no puede partirse de un presupuesto base cero. En el sexenio anterior, cuando llegaron, pues nos hablaron mucho de ¿no? Que
que como tal iban a aplicar un presupuesto base cero porque se iba a reorganizar por completo la forma como se había venido ejerciendo el gasto público. Sin embargo, pues les digo yo, es como muy irreal porque pues ya hay una nómina, ¿no? Ya hay gastos en servicios que se tienen que llevar a cabo, por lo cual no es tan fácil establecer ese presupuesto base cero, porque eso implica que se borran absolutamente todo como estaba organizado el presupuesto y se crea un nuevo presupuesto de forma más eficiente en función de las prioridades que se definen al momento de elaborar ese presupuesto. Pero pues obviamente pues al momento en que ya existen trabajadores a los que hay que pagarles, es decir, todo un marco burocrático, ya hay cierto número de infraestructura que debe de terminarse o a la cual se le deben de prestar servicios, pues entonces ya no se puede partir de un presupuesto base cero porque esos compromisos pues ya existen. Tenemos también el presupuesto departamental, que normalmente se organiza a partir de las secretarías o las entidades y se le va asignando a su estructura pues una parte de ese presupuesto, ¿no? Pues se llama departamental. ¿Cuáles son los departamentos que tienen cada una de las secretarías o de los órganos desconcentrados? Pues se les asigna una cantidad a cada uno de ellos en función del número de departamentos que tienen. Otro más es el presupuesto por objetivos, que es muy interesante porque más bien lo que se plantea es, pues, ¿cuáles son los objetivos de gobierno, no? Pues la distribución de la riqueza. Y entonces se crean programas para poder ejercer el presupuesto en función de alcanzar esos objetivos. ¿Cuáles otros de los objetivos? Pues eliminar la desnutrición infantil. Y entonces pues se van a crear instituciones o programas o marcos operativos que permitan pues reducir efectivamente esa desnutrición infantil, ¿no? Entonces, aquí lo importante son los objetivos y cómo se va a organizar o a clasificar o a ejercer el presupuesto, pues es en función de esos objetivos. Otro más es el presupuesto por programas, que es uno de los más comunes que se aplican, ¿no? Donde se organizan programas para satisfacer las necesidades y cumplir metas de gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Pues evitar la deserción de estudiantes en educación media superior. Pues creamos una beca prepa, sí. Pues ¿cuáles? Pues necesitamos un programa que atienda a las personas adultas mayores. Pues podemos crear un programa donde se cree un hospital geriátrico, ¿no? O un programa que les dé su renta básica mensual a las personas de la tercera edad. El siguiente es el presupuesto base resultados. Este es uno de los que se quieren ejercer desde hace tiempo, ¿no? Es como de los más avanzados o los más eficientes y es actualmente el que se está tratando desde el sexenio pasado, se trataba de ejercer, ¿no? Una vez que ya se cubría esa curva de aprendizaje de cómo elaborar el presupuesto y cómo ejercerlo, pues justamente el objetivo era alcanzar esta forma de ejercer el presupuesto, ¿no? De generar un presupuesto base resultados, donde ahí lo que queremos es, ya tenemos muy claro qué es lo que queremos lograr. Es un poco parecido a los anteriores, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, lo que queremos es lograr erradicar la desnutrición infantil. Tenemos tantos municipios con pobreza extrema, con niños desnutridos. Queremos reducir un 10% este año esa desnutrición infantil. Y el siguiente año otro 10, y el segundo 20, perdón, el tercero 20, y el cuarto 20 más, es decir, para que a final del sexenio se tenga ya erradicada la desnutrición infantil, ¿no? Y entonces cada año se va revisando si efectivamente se alcanzó ese resultado esperado del 10%, del 20%, bla, 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 para saber si se sigue ejerciendo el presupuesto de la misma forma o se reorganiza, pero para poder alcanzar ese resultado que nosotros estábamos esperando para el bienestar social, ¿no? Para el país. Esas clasificaciones, pues, son, podríamos decir, como más técnico-metodológicas, ¿no? Pero además también tenemos otras clasificaciones de gasto público que son las que más usamos aquí en nuestro país. Tenemos
esta clasificación que es la que más se usa en México, que nos habla más bien de la forma como se analiza el presupuesto y cómo se diferencian los objetivos que puede tener el Estado para ejercer ese gasto público y alcanzar los objetivos esperados. Son 3 estas clasificaciones. Tenemos la clasificación administrativa, la clasificación económica y la clasificación funcional. Como tal, estas clasificaciones pues nos van a decir quién, ¿no? La administrativa, quién gasta el dinero, la económica, en qué se gasta el dinero, y la funcional, pues para qué se están gastando el dinero. Y vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no?, esto que mencionábamos, que es una de las bases de la creación del presupuesto, que es diferenciar entre gasto programable y no programable. Programable, pues ya decíamos que son esos recursos que son necesarios para financiar la operación de las instituciones de gobierno federal para que efectivamente puedan cumplir con sus funciones. Y el gasto no programable es el que se va a destinar a cumplir con las obligaciones que están determinados en la ley en materia de deuda pública, coordinación o participación con los diferentes niveles de gobierno, que son los estados, los municipios, etc. Recuerden que es el que no se puede saber y el que se calcula o se estima con los criterios generales de política económica. El gasto programable normalmente se calcula pues a partir de las funciones que se requieren cumplir, pero también de lo que se ejerció como presupuesto en años anteriores.